Este es el vídeo de la semana 8 de la asignatura Técnicas de Investigación. Esta semana quiero que veamos muy brevemente la diferencia entre la teología dogmática, la teología sistemática y la teología histórica como las tres grandes subdisciplinas de la teología. Las tareas que debéis realizar esta semana son leer los 4 textos propuestos. El primero es el de ellos, el de Karl Barth, que lleva por título Objeto de la dogmática. El segundo es de Paul Tillich, que lleva por título El concepto del dogma. El tercero es el prólogo y la introducción al libro Historia del pensamiento cristiano, de Justo L. González. Y por último, el cuarto es de Wolfhard Pannenberg, titulado ¿Qué es una afirmación dogmática? Además, tenéis que realizar la actividad semanal calificable que tenéis en la plataforma y participar en el foro. En primer lugar, de una manera muy esquemática, y para que tengáis las ideas lo más claras posibles, podemos decir que la dogmática es la exposición y el estudio teológico de los dogmas de la Iglesia o de las iglesias cristianas. Los dogmas son las doctrinas o las enseñanzas que la Iglesia o las iglesias cristianas han desarrollado con el paso del tiempo y como respuesta a la revelación testimoniada por las escrituras. Esos son los dogmas, básicamente las doctrinas de las iglesias en respuesta a la revelación de las escrituras. Para una explicación y desarrollo de ese concepto del dogma, porque cuando hablamos de dogma o leemos dogma en diferentes textos históricos, no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. El concepto del dogma va variando. Nosotros lo usamos aquí como sinónimo de doctrina o enseñanza de las iglesias, pero como veis, si tenéis el texto de Tillich, que es muy clarificador en ese sentido, os va a explicar cómo ese concepto de dogma tiene una cierta evolución histórica, viniendo a ser en la Edad Media sinónimo de ley canónica. Y eso pues hizo que hubiera una reactividad a partir de la Ilustración al concepto de dogma o los dogmas. Pero eso lo tenéis en el texto de Tillich, lo podéis leerlo con cariño, estudiarlo bien. Pero para nosotros aquí en nuestra exposición vamos a tener el concepto de dogma como doctrina o enseñanza de la Iglesia. Por lo tanto, esa es la dogmática, el estudio de la doctrina de la Iglesia, y la sistemática, por su parte, la teología sistemática es la ordenación de estas doctrinas, esos dogmas, bajo un sistema filosófico, de manera que haya una coherencia entre ellas, ¿vale? Eso es la teología sistemática, el crear una ordenación sistemática de las doctrinas de las iglesias. Y por último, tenemos la teología histórica, que es el estudio de la historia de la Iglesia, pero no es un estudio meramente historicista, sino que es el estudio de la historia de la Iglesia bajo la perspectiva del desarrollo de su pensamiento teológico o del desarrollo de las doctrinas, la doctrina o el pensamiento teológico de las iglesias cristianas. Aquí la sistematización viene de la ordenación histórica y cronológica. Por lo tanto, tendremos en dogmáticas, que es el estudio de las doctrinas, sino un orden preestablecido o un orden muy laxo, diríamos, después lo vamos a ver más en concreto. La sistemática, que es la ordenación de esas doctrinas
en torno a un sistema filosófico, y la teología histórica, que es el estudio de las doctrinas cristianas en su sentido cronológico e histórico, atendiendo a su trasfondo y desarrollo histórico. Muy bien. La cuestión básica que nos va a acompañar en todo momento en el resto de la asignatura es cómo podemos dar unidad a la tarea de la teología, ¿vale? Teniendo en cuenta tanto la pluralidad y diversidad de las escrituras como la pluralidad y diversidad del desarrollo histórico de las doctrinas de la Iglesia o de las iglesias. ¿Cómo aunamos unidad y diversidad? Esto es lo que nos vamos a estar preguntando desde diferentes perspectivas en lo que nos resta de la asignatura. Y creo que es un tema muy importante cuando nos planteamos cómo hacemos teología. Si recordáis lo que vimos cuando estudiamos el pensamiento crítico y el arte de hacer preguntas esenciales, aprendimos que el pensamiento crítico necesitaba ser sistemático, comprensivo y abarcador. Y así se indicaba en la conclusión del libro sobre el arte de formular preguntas esenciales, que lo podéis volver a releer la página 56. El pensamiento crítico necesita ser sistemático, comprensivo y abarcador. Y eso es lo que pretendemos, no solamente tener un pensamiento crítico, como hemos visto en las semanas 5 y 6, sino que ese pensamiento crítico sea sistemático, comprensivo y abarcador. De alguna manera, esté institucionalizado para que pueda ser operativo en el seno de las iglesias cristianas. En el mismo sentido, Tillich nos dice que no hay existencia sin pensamiento. El ser humano necesita pensar. El pensamiento es constitutivo del ser humano. Por lo tanto, no hay existencia sin pensamiento, no hay sentido existencial sin pensamiento. Y también nos dice Tillich que el ser humano no puede ser sin su pensamiento y que, por tanto, debe pensar. Inclusive si es un cristiano, que sea un cristiano piadoso, sin ninguna educación teológica, como vemos en la página 29 del texto de Tillich. Pero ese pensar que nos dice Tillich que es inherente al ser humano necesita ser ordenado y sistemático, igual que hemos dicho antes, tal como hemos referido respecto al pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento metodológico procede de acuerdo con las reglas de la lógica y emplea métodos para ocuparse de las experiencias, para la ordenación de las experiencias y la sistematización del conocimiento que proviene de la experiencia. Necesitamos del pensamiento, de una ordenación metodológica de esas experiencias a partir del pensamiento ordenado metodológicamente. Eso nos lo dice Tillich en la página 30. Por lo tanto, en primer lugar, es importantísimo la sistematización y la ordenación del pensamiento. Por su parte, Barth insistió en esto mismo, en esa cuestión de la ordenación del pensamiento, comprendiendo la dogmática como ciencia. Ya hemos visto en esta asignatura que la teología es ciencia en la medida que es un saber ordenado y sistemático del objeto de su estudio, que es nosotros que la revelación, testimoniada por las escrituras y mediada también por las tradiciones eclesiales. Por tanto, Barth insiste en la necesidad de comprender la dogmática como ciencia, y por dogmática entiende Barth la ciencia en la cual la Iglesia
según el estado actual de su conocimiento, expone el contenido de su mensaje críticamente, esto es, midiéndolo por medio de las Sagradas Escrituras y guiándose por sus escritos confesionales. Esta es la definición que nos da en la página 3 sobre la dogmática Karl Barth. Y veis que está en consonancia con lo que venimos diciendo, está en consonancia con lo que dice Karl Barth, ¿no? Que la teología es esa ciencia, ese conocimiento científico en cuanto a saber ordenado y sistemático que expone ese conocimiento a partir de las escrituras y con la mediación de los, dice Barth, escritos confesionales, o nosotros hemos dicho tradiciones eclesiales. Por lo tanto, parece claro ya que la importancia y la necesidad de una sistematización del pensamiento teológico. Aunque, claro, podremos encontrarnos en que hay diferentes formas de articular esa necesaria sistematización. Es más, podremos diferir en qué tipo de sistematización es necesaria. Muchos de los estudiantes de SEUT pues, suelen mostrar preferencia por una sistematización exegética, histórico-crítica, es decir, en base a partir de los estudios bíblicos. Y es que efectivamente el punto más fuerte de nuestra facultad es precisamente esta orientación en los estudios bíblicos. Las próximas semanas, por tanto, vamos a estudiar precisamente cómo se relaciona tanto la disciplina de la exégesis, de la hermenéutica, con la propia teología. Pero ahora debemos centrarnos en esta cuestión de la sistematización. Ya Tillich escribía que un sistema es inevitable. Estamos diciéndolo lo que hemos visto anteriormente. Un sistema es inevitable, pero tampoco un sistema debe convertirse en una cárcel ni para el teólogo ni para la propia teología. De esto nos advierte Tillich en la página 31, lo tenéis. Un sistema no debe convertirse en una cárcel en el que quedemos encerrados. Por su parte, Karl Barth, por ejemplo, fue refractario durante toda su carrera a un uso de un sistema filosófico por parte de la teología. Es cierto que su propia teología no estuvo exenta de presupuestos filosóficos, pero a lo que se refiere Karl Barth no es tanto el uso de la teología, de la filosofía por la teología en sí mismo, sino el uso o el convertirnos en deudores o en esclavos de un sistema filosófico. Y Tillich, en cierto modo, también estaba de acuerdo con esto. Y la cita que hemos dado pues, anteriormente da muestra de ello. Incluso Tillich usa un sistema filosófico para, en cierto modo, superar todo sistema filosófico, ¿no? Pero bueno, no deja de ser verdad que Tillich, como vamos a ver a continuación, pues usó sistemáticamente la filosofía idealista, una síntesis que hizo teológica, una sistemática teológica muy potente, y Calvar, por su parte, pues prefirió una perspectiva dogmática y que escribió una obra monumental, fue la dogmática eclesial, según una ordenación del dogma trinitario. Teniendo esto claro, la cuestión clave es sobre qué base hacemos esta sistematización en teología, ¿no? Es decir, está claro, necesitamos ordenar el pensamiento y que el pensamiento sea sistemático. ¿Sobre qué base vamos a hacer esta sistematización? Si optamos porque
esa sistematización debe darla una hermenéutica bíblica, exegética o histórico-crítica o de cualquier otra metodología crítica, como ya vamos a ver las próximas semanas, hay que tener en cuenta que precisamente una mm, hermenéutica de ese tipo debe enfrentar una dificultad fundamental, y esto lo veremos más adelante, que es la pluralidad de la escritura. ¿Cómo manejar dicha pluralidad y dicha diversidad, la pluralidad y la diversidad de la escritura, que devenga en una unidad sistemática? Esta es la gran cuestión cuando nos enfrentamos a la escritura. En este sentido, todos los autores que os he propuesto en esta semana están de acuerdo en que la teología sistemática o la teología dogmática debe partir de una relación con la escritura como testimonio de la revelación. Sobre esta relación nos habla muy bien, muy matizadamente Pannenberg en su texto, cuando dice que la comprensión evangélica del dogma y de la dogmática se caracteriza por una vinculación estrecha con la escritura. La tenéis en la página 29, esta cita. Así fue desde el inicio de la dogmática protestante, con Melanchthon, que fue el primero que sistematizó el pensamiento protestante, o una teología de orientación protestante, porque Lutero pues, fue un pensador genial, pero no hizo un pensamiento sistemático, no fue un teólogo sistemático. Fue Melanchthon, con sus Loci Theologici, el que hizo esta primera dogmática protestante como compendio de los temas principales de la escritura. Él lo que hizo fue ordenar diferentes temas que encontraba en la escritura, y a partir de ahí pues escribió su dogmática. Esta misma relación también estuvo presente pues, en toda la teología de los padres de la Iglesia hasta San Agustín, siglo IV, V después de Cristo, en el que toda la patrística es interpretación y sistematización del contenido de las escrituras. De hecho, cuando veíamos la cuestión de la tradición, como en la fase de la Iglesia antigua, tradición, se entendía por tradición la correcta interpretación de la escritura. Bien, sin embargo, Pannenberg nos dice que para que este uso por parte de la teología, ese uso de la escritura por parte de la teología sea posible, es necesario que la escritura sea clara y suficiente. Sobre la claridad y la suficiencia, si la escritura no es clara y no es suficiente, no podremos ejercer una sistematización a partir de ella. Y sobre estos conceptos de claridad y suficiencia, Pannenberg nos ilustra de manera extraordinaria sobre lo que estos conceptos significan. Estos conceptos que en el pensamiento protestante han sido muy, muy predominantes, a veces se malinterpretan. ¿Qué significa estos conceptos? Pues nos lo explica Pannenberg en las páginas 30 y 31. Básicamente, la suficiencia tiene que ver con la normatividad de la escritura, y esto es lo que hemos visto cuando en la semana 7 hablábamos de las tradiciones eclesiales y nos preguntábamos también con Manhusser si la normatividad recae sobre el texto o sobre las comunidades interpretativas, es decir, sobre las iglesias. Y con Manhusser decíamos la normatividad recae sobre el texto de la escritura. Por lo tanto, esta es la primera cuestión, que la normatividad recae siempre sobre el texto de la escritura. Y respecto a la cuestión de la claridad, y siguiendo a Lutero, y también lo mismo puede decirse de Calvino, Pannenberg insiste
en la referencialidad de toda la escritura a Cristo. Es decir, la escritura es clara porque toda la escritura nos habla y nos lleva a Cristo. Concretamente las palabras de Pannenberg en la página 34 nos dice: era respecto a este contenido central de Cristo es sobre lo que Lutero afirmaba una clara cognoscibilidad de las escrituras y no respecto a cada una de las palabras de la Biblia, que es lo que después, posteriormente, en determinadas posiciones fundamentalistas se ha interpretado, ¿no? Es decir, la claridad de la escritura no está en que todos los textos en sí mismos y las palabras de la Biblia en sí mismas sean siempre claras, sino que la claridad está en que toda la escritura en última instancia está siempre referida a Cristo y Cristo es el contenido central de las mismas. Esto es lo que decía Lutero y es lo que recoge también Pannenberg. Por tanto, Pannenberg señala que el contenido dogmático de la escritura ha de poder evidenciarse mediante argumentación histórica. Y según Pannenberg, en esto consiste el verdadero significado del método histórico crítico para la teología protestante. Eso lo vemos en la página 35 del texto que os he puesto. Ahora bien, es una exégesis histórico-crítica suficiente para poder tener una sistematización de la teología. Como veremos, y esto lo vamos a estudiar las semanas que después tendremos, precisamente la aplicación de los métodos histórico-críticos llevó a perder la unidad teológica y dogmática de la escritura. Esa unidad teológica y dogmática con la que se leía la escritura fue precisamente, se produjo una ruptura, vamos a decirlo, entre la escritura y la teología, precisamente del uso de los métodos histórico-críticos. Tal y como nos dice Pannenberg, la investigación histórica mostró que la unidad doctrinal sin contradicciones internas no era de hecho algo que se viese en la realidad. Es decir, que la realidad bueno, como os decía, la aplicación de esos métodos histórico-críticos lleva a perder la unidad teológica y dogmática de la escritura y tal y como nos dice Pannenberg, la investigación histórica mostró que la unidad doctrinal sin contradicciones internas no era de hecho algo que se viese en la realidad. Esto tenéis en la página 36, es decir, que precisamente esa investigación histórica lo que llegó a poner de relieve es la diversidad, la pluralidad y las tensiones existentes en el interior de la propia escritura y también del estudio histórico de la doctrina. Por tanto, un mero estudio exegético histórico-crítico no nos puede proporcionar una sistematización de la escritura suficiente para tener una visión de conjunto coherente y ordenado tanto de la escritura como de la propia teología. ¿Cuál fue la solución propuesta por Pannenberg? Como hemos dicho previamente, pues para Pannenberg el contenido dogmático de la escritura debe poder evidenciarse históricamente. Sin embargo, la historia es diversa, plural, y no llegamos a comprenderla sino de manera retrospectiva. Muchas veces somos ciegos frente a nuestro propio momento presente y hasta que no pasa el tiempo no somos capaces de comprender lo importante, lo relevante, lo trascendente que fue aquel momento histórico. O el significado que ha tenido desde un momento determinado histórico. Lo mismo ocurre, lo mismo podemos decir de la historia en su conjunto. En definitiva, no podemos tener una visión de conjunto de la historia hasta que la historia llegue a su final y podamos contemplar retrospectivamente todo
lo que contiene esa historia. Por eso Pannenberg comprende que el significado de la historia reside en el acontecimiento de Cristo, porque precisamente en la cruz y en la resurrección de Cristo tenemos el anticipo del final de la historia, y desde ese lugar, desde ese acontecimiento, podemos tener una comprensión de lo que significa la historia. Por eso, dice Pannenberg, ese acontecimiento de Cristo tiene un valor proléptico, es decir, anticipatorio. Eso es lo que significa esa palabra. Por eso, la verdad de la historia está en Cristo, en la encarnación de Cristo y lo que acontece en Cristo. Y por tanto, Pannenberg nos propone una sistematización de teología dogmática e histórica. Sé que esto supone una tremenda simplificación de lo que dice Pannenberg, pero bueno, para que tengáis en este momento de vuestros estudios una idea lo más sencilla, lo más operativa posible. En un sentido similar, Justo L. González se pregunta por cómo encontrar un criterio de unidad en el desarrollo de la historia de los dogmas o del pensamiento cristiano. Él lo hace a partir de un concepto teológico de verdad. En sentido cristiano, la verdad es Cristo. Y en sus propias palabras, nos dice González en la página 25, en la humanidad histórica de Jesucristo llega a nosotros la palabra o el verbo eterno de Dios. Y solo en su encarnación histórica conocemos esa palabra. Para González, los dogmas no son una verdad absoluta en sí mismos, sino que su verdad depende de que Dios mismo los tome como instrumentos de su palabra, es decir, como Cristo mismo, entendamos la palabra con mayúscula como sinónimo de Cristo, para confrontar a la Iglesia. Cuando esto no sucede, los dogmas son meros documentos de la historia de la Iglesia. Lo dice González en la página 26. La obra de González es un ejemplo de teología histórica. Ahora bien, volviendo a la diferencia entre la sistemática y la dogmática, podemos decir que la sistemática depende de un sistema filosófico y la dogmática es una ordenación mucho más laxa de la teología, de esa teología, de esa doctrina, de esos dogmas o enseñanzas de la Iglesia. Sobre la base, la dogmática pues tiene esa ordenación mucho más laxa sobre de las doctrinas sobre la base de un esquema pues, más sencillo, como puede ser el credo apostólico o el dogma trinitario. Ejemplo de ello es la monumental obra de Karl Barth. Por eso Tillich, por su parte, Tillich acude a una sistematización sobre la base de la filosofía. No debemos pensar que esto sea algo exclusivo de Tillich o que haga Tillich por primera vez en absoluto. De hecho, desde que la teología cristiana es entendida como tal, desde los siglos II después de Cristo, con Justino Mártir, fue el primer teólogo, el primer padre de la Iglesia en aunar teología y filosofía. La teología cristiana siempre ha ido de la mano de la filosofía. Esto es algo que debemos ser muy conscientes. En la Iglesia antigua tendríamos los sistemas filosóficos helenísticos del momento, de ese periodo helenístico, fueron el estoicismo, el platonismo medio y el neoplatonismo. Y fueron estas las filosofías predominantes en la teología patrística. Así que todos los padres de la Iglesia, todas las teologías de este periodo, pues son deudoras en mayor o menor medida de estos sistemas filosóficos.
El neoplatonismo y el agustinismo fueron las filosofías que tomaron el relevo en los primeros siglos de la Edad Media, hasta que la síntesis tomista aristotélica se hizo dominante a partir del siglo XIII después de Cristo. Lutero y Calvino fueron deudores de tendencias agustinianas, platonizantes o estoizantes, mientras que la ortodoxia protestante del siglo XVII volvió a una sistematización aristotélica o aristotelizante, ¿no? Es decir, de sentido, de perspectiva aristotélica. Las teologías de la modernidad, por su parte, construyeron sobre las corrientes idealistas. El último intento de construir sobre el idealismo alemán pues, fue precisamente la sistemática de Tillich. Hasta llegar después pues, a una extensa fragmentación que se da a lo largo del siglo XX, en primer lugar por medio de las corrientes existencialistas, hermenéuticas de mediados del siglo y después pues, las posmodernas y las críticas o contextuales de finales del siglo XX. Y esa situación fragmentaria de la teología pues, se ha mantenido, incluso ha aumentado líneas generales en este siglo XXI, de la mano de muchos posicionamientos filosóficos o ideológicos. Para aquellos que se muestren poco receptivos al uso de un sistema filosófico por la teología, debéis afrontar esta realidad. Lo siento, siento o no, que sea así. Es decir, sin filosofía no hay ni tan siquiera el concepto de teología. Y por lo tanto, yo os invito que si no tenéis conocimientos filosóficos, os leáis alguna filosofía alguna historia de la filosofía. Porque sin filosofía no podemos entender la teología. Sin filosofía ni tan siquiera el concepto de teología, que fue acuñado por primera vez por Platón en el siglo V a.C. Es más, sin filosofía pues no hay hermenéutica, no hay tampoco estudios bíblicos, histórico-críticos o de cualquier otra orientación. Es decir, todos los el utillaje exegético, hermenéutico, están construidos sobre presupuestos filosóficos. Y por lo tanto, desde que la teología es teología, va ido de la mano de la filosofía. Teniendo esto claro, pues volvemos a la pregunta por la sistematización de la teología. No ya sobre si es necesario o no, sino sobre qué tipo de sistematización es posible o adecuada en teología. Obviamente no hay una respuesta unívoca a esta pregunta. Podremos dar una sistematización histórica, exegética, teológica, de otro tipo. No, ahora mismo no estamos en condiciones de responder a esta pregunta. En nuestra asignatura vamos a presentar una propuesta que vamos a ver más adelante las próximas semanas. Propuesta que evidentemente, como ya explicaremos, no es una propuesta única ni absoluta, por supuesto, es una propuesta teológica. Pero lo que sí quería es que fuéramos conscientes de las dificultades que se presentan para el trabajo de la teología como tarea sistemática y ordenada del pensamiento crítico. Y esto es lo que yo quiero que estudiemos en esta asignatura. Así cuando terminemos la asignatura, hemos aprendido, por un lado, a investigar, a estudiar y a pensar críticamente de forma ordenada y sistemática, y por otro lado, hemos sido conscientes de las dificultades que encarna la tarea teológica desde el punto de vista de su ordenación y de su sistematización, y somos conscientes al menos de las distintas posibilidades que tenemos a nuestra mano, pues con eso me daré por satisfecho. El resto os corresponderá a vosotros seguir trabajándolo a lo largo del grado. Como podéis comprender, los debates en torno a estas cuestiones son muy complejos, profundos, y aquí solo podemos
aspirar a esbozar unas líneas generales. Cuando yo digo aquí cosas, claro, yo siempre tengo la tendencia a empezar a asociar eh, ideas y tengo que tener mucha contención para que los vídeos no sean muy largos. Entonces, pues, por eso intento ajustarme a un cierto guión ahora ya en esta parte de la asignatura. Espero que estas breves indicaciones os puedan ser de ayuda cuando os enfrentéis a los textos, que por lo menos ya iréis con una cierta orientación. Algunos textos os van a resultar más difíciles que otros. De todas formas, si encontráis con cuestiones que son difíciles o que no entendáis bien, pues tenéis la posibilidad de preguntar en el foro y pues yo u otros compañeros os podrán ayudar a responder. De momento, os invito a seguir trabajando y cualquier cosa me tenéis a vuestra disposición como siempre.